Saludo con mucho gusto a todas las personas que se unen a estas meditaciones pascuales. Les invito a que ustedes en sus hogares, no sé si en su casa esté haciendo aire, aquí hace mucho aire, esperemos que no se vaya la luz. Les invito a que nos dispongamos a este rato de reflexión, de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, invocamos tu nombre. Como todos los días al amanecer o en la noche, pedimos tu ayuda y tu bendición. Pedimos que tu Espíritu Santo venga a nosotros, nos dé la paz, que tu Espíritu Santo sea para nosotros rocío que refresque nuestras vidas. Padre Santo, ven en nuestra ayuda y ayúdanos a entender lo mejor de la vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por el unirse a estas meditaciones pascuales. Hoy, como habíamos estado anunciando, haremos una reflexión acerca de un versículo de la Biblia. Se trata concretamente del capítulo 20, versículo 4 del Evangelio de San Juan, que se lee el domingo de Pascua y se refiere a Juan el apóstol y a San Pedro, que apenas son informados por aquellas mujeres que de madrugada fueron al sepulcro. Ellos inmediatamente emprenden su camino, corriendo desde la casa donde se encontraban hasta el sepulcro. Y dice el texto que los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Ese es concretamente el Evangelio, el versículo que ahora les invito a meditar. Y para comenzar, la palabra correr. Esto significa, en griego se dice trejo, es el verbo correr. Cuando nosotros utilizamos esa palabra, estamos diciendo que alguien se mueve rápidamente de un lugar a otro. A eso llamamos correr. En el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, aparece en algunas ocasiones el uso de esta palabra. Puede tener un sentido literal y un sentido figurado, por supuesto, y quiero echar una ojeada junto con ustedes al Antiguo Testamento. Hay algunos textos de la Biblia que ustedes por su cuenta podrán en su momento leer. Menciono Jeremías 51, versículo 31, menciono el Job capítulo 9, versículo 25, y el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 17. El segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Se trata de algunos textos que usan en sentido literal y en sentido figurado la palabra correr. En los mensajeros que llevan buenas noticias, por ejemplo, ahí está muy claro. Aquellos que trasladan al rey, o aquellos que van jalando la carreta, etcétera, que van delante, bueno, allí aparece el verbo correr. Si hemos echado, nada más por mencionar algunos textos del Antiguo Testamento donde se menciona esta palabra, correr, ¿quiénes son los que corren? Pues corren las personas, por supuesto, corren los animales, Antiguo, Nuevo Testamento, son algunos ejemplos de esta actividad.
echado un ojo al Antiguo Testamento en sus dos sentidos. En nuestro uso coloquial nosotros también recurrimos a esta palabra para decir que en sentido figurado corre el tiempo, queriendo decir que este va muy aprisa. Decimos que corre la vida y bueno, pues ahí podemos tener una representación de el uso figurado que nosotros hacemos de esta palabra en los diferentes momentos o circunstancias en que hablamos de esta palabra correr. Dios no corre. Fíjense, eso es algo muy importante. En todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, en ningún momento encontramos que Dios emprenda este movimiento acelerado. Si acaso en el Antiguo Testamento escuchamos que Dios se pasea en el jardín, pero no corre. Bien, hecha esta referencia al Antiguo Testamento, veamos ahora un poco del Nuevo. En el Nuevo Testamento, Jesús, que es Dios, tampoco corre. En ningún momento se utiliza esa palabra para decir que Jesús realiza este movimiento. Sin embargo, en los Evangelios encontramos, en el mismo capítulo que hoy estamos reflexionando, encontramos que las mujeres, después de que han ido de madrugada al sepulcro, han constatado que está vacío, inmediatamente emprenden una carrera de regreso y van donde ellas sabían que se encontraban los apóstoles. Y dice, capítulo 20, versículo 2, que ellas van a la casa donde estaban los discípulos corriendo. También nuestro texto, versículo 4 del capítulo 20, pero hay otro lugar también muy importante que seguramente ustedes tienen presente. Se trata de una parábola, se trata de un pasaje del Nuevo Testamento, capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, donde recordamos con toda claridad, después de que aquel hijo llamado pródigo ha hecho una introspección en su vida, toma la firme determinación de regresar a su casa y él va en camino, pero a una determinada distancia. Su padre lo ve y dice el Evangelio de San Lucas que el padre corrió hacia su hijo, lo abrazó y todo lo que nosotros sabemos de este pasaje. Allí está otro lugar de la Biblia donde se usa la palabra correr, trejo. En el Nuevo Testamento, además de estos pasajes, encontramos otros dos que ahora quiero mencionar. Se trata, capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 6, donde Jesús está en un área distinta de Israel, en el entorno del mar de Galilea o lago de Tiberíades, en un punto que se llama Gerasa. Y dice que Jesús se encontraba en ese lugar cuando un endemoniado, al ver de lejos a Jesús, corrió hacia él y le dijo: ¿qué tienes con nosotros? Capítulo 5, versículo 6 del Evangelio de San Marcos. También en el relato de la pasión, es decir, antes de la muerte de nuestro Señor, Él encontrándose crucificado, hay una persona que corre, o se dice en el Evangelio que ésta va a toda prisa, corre. Se trata de un anónimo que va corriendo y toma una esponja, la empapa en vinagre, la coloca en una caña y se la ofrece de beber a Jesús crucificado. Mateo 27, versículo 48. Son los lugares del Nuevo Testamento donde se menciona explícitamente el verbo correr. Pedro,
en un relato parecido al que nosotros estamos reflexionando del Evangelio de San Juan, capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, versículo 12, dice que Pedro, solo él, salió corriendo camino del sepulcro. Ese es otro pasaje, pero lo más probable es que este pasaje está refiriéndose al que nosotros estamos meditando. Bien, pero en el contexto mucho más amplio del Nuevo Testamento, también aparece el verbo correr. Aquí nos hemos detenido en los evangelios, pero en este contexto más amplio, corren. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos el 24 al 26. San Pablo, que está dirigiendo esta carta a los Corintios, dice: en las carreras del estadio todos corren, pero solo uno recibe el premio. Corran, dice el apóstol. Los atletas se privan de todo por una corona que se marchita. Nosotros por una corona inmarcesible. Yo corro, les dice el apóstol a estos habitantes de Corinto, pero no sin ton ni son. Literalmente así dice la Biblia de Jerusalén. Y por supuesto, esto, además de hacer referencia a un acto que pues ya se realizaba en tiempos de Jesús, tenemos ya el caso concreto de correr la maratón, pero esto también tiene un sentido figurado. También en el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 9, dice que allí corren muchos caballos que van al combate. Entonces ahí se trata de animales que desarrollan estos desplazamientos. Muy bien. Fíjense, el uso de esta palabra, no sé si ustedes habrán tenido la curiosidad al menos de buscar en toda la Biblia quiénes son las personas que realizan estos movimientos tan aprisa. Tiene, veamos, el sentido figurado en el Nuevo Testamento. Volvamos a San Pablo, capítulo 2, versículo 2 de la carta a los Gálatas. Dice, él está dando su testimonio de el momento en que él va a Jerusalén y dice: fui a Jerusalén y les expuse a los notables en privado el evangelio que yo enseño a los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. Es decir, San Pablo en sus 3 viajes misioneros, pues uno se imagina que el apóstol pues va rápido, sobre todo en los lugares donde no hay habitantes, pues la persona va más a prisa porque simplemente tiene que cubrir o recorrer ese tramo, pero si no hay ni siquiera quien saludar, no hay con quien detenerse, pues son movimientos que en ese contexto se realizan mucho más rápido. Es como cuando alguien va caminando o se va la luz, pues la persona le mete el acelerador y de donde quiera saca energía, porque pues hay distintos factores que le impulsan a realizar estos movimientos mucho más rápido. Siguiendo en esa carta, más adelante, capítulo 5, versículo 7, San Pablo, refiriéndose a los Gálatas, dice: con lo bien que corren. Es decir, él está diciendo que ellos son una comunidad que está en un movimiento pues mucho más rápido, ¿no? Otra carta también del apóstol Pablo, el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, que es muy conocida porque ahí está el himno cristológico, pero más adelante, en el versículo 16, dice: en el día de Cristo, ustedes serán mi orgullo, ya que sentiré que no he corrido ni me he fatigado en vano.
Quiere decir que el apóstol Pablo efectivamente era una persona con mucha energía, seguramente de acuerdo a la forma en cómo lo retratan, era una persona hiperactiva. Y por lo tanto, una persona hiperactiva mueve los pies, está sentada y parece que como, no sé si todavía se diga, pero al menos hace tiempo, hace tiempo, cuando yo era pequeño me decían, oye, parece que tienes chincual, refiriéndose a la comezón de las personas. Es decir, la persona tiene mucha energía y necesita irla consumiendo. En la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 16, dice: no se trata de que alguien quiera o se afane. La palabra afanarse es un sinónimo aquí del verbo correr. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice: la rápida carrera de la palabra del Señor, refiriéndose a la rapidez con la que se va anunciando la palabra de Dios. Y finalmente, Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice: corramos con constancia la carrera que se nos propone. Y por supuesto se está refiriendo a la vida, porque la vida pasa muy rápido, es decir, ya ahora entra un sentido figurado. Bien, ya hemos echado una ojeada rápida al Antiguo Testamento, un poco más amplia en el Nuevo. Si quisiéramos profundizar en el sentido del uso de la palabra correr, encontramos varios aspectos que se deben suponer cuando nosotros hablamos de correr. ¿Quién corre? Bueno, pues una persona que tiene cierta condición física. Si tiene una discapacidad, pues puede correr en una silla. Sus movimientos están ayudados por alguna persona, algún objeto, ¿no? Se supone que una persona tiene cierta capacidad, sus rodillas, sus músculos. Es una persona que pues también ya ha ejercitado su cuerpo cotidianamente, porque cuando una persona empieza, y no sé si durante esta cuarentena cuarentena que ya pasó, pero no sé si se hayan propuesto hacer ejercicio, porque hay unas personas que se proponen hacer ejercicio, pero luego se les olvida, y cuando el cuerpo se desacostumbra, pues duelen los músculos, la persona está más entumida y bueno, tiene que acostumbrarse a un ritmo. Se necesita condición física. ¿Cómo se adquiere? Sí, pues la alimentación es importante, los hábitos que la persona tenga, pero el caminar. Ya ven que si alguien va al médico, lo primero que le dicen es que haga ejercicio y que se mueva, y que si es una persona ya adulta, por lo menos que no se mantenga en la misma posición más de 40 minutos o una hora, que se pare, que dé 2, 3 pasos. Es decir, tenemos que, de acuerdo a la edad de cada persona o de acuerdo a sus condiciones, el ejercitarse. Eso es muy importante. Me estoy refiriendo en este momento al cuerpo, porque también la mente es muy importante. A veces nos vamos dando cuenta o vamos cayendo en la cuenta de que perdemos cierta destreza mental porque pues nos hemos desacostumbrado. Si ya desde que salimos de la escuela hace 67 años ya no hemos tomado un libro, pues retomarlo nos va a causar somnolencia, va a costar mucho trabajo. Hay que ejercitarse, es muy importante. Entonces, condición física. Hay una expresión latina
obviamente con cierto respaldo, que dice, y todavía hay quienes así la expresan, mens sana in corpore sano. ¿Qué quiere decir? Mente sana en cuerpo sano. Es decir, las dos cosas se van combinando. Una en alguna forma influye en la otra, ¿no? Cuando una persona hace ejercicio, siente que se oxigena su mente, su cuerpo tiene más claridad. Y aunque pueda en su cuerpo sentir mayor cansancio, la persona realmente está recibiendo pues un aliento, algo muy importante. El ejercicio físico y el ejercicio mental, como ya lo acabo de decir, se interrelacionan. Una cosa nos va llevando a la otra y esto es muy importante. Cuando hablamos es el transcurso, por ejemplo, del tiempo. Nosotros ya es algo convencional, no sé a quién se le haya ocurrido algún tiempo, en alguna ocasión, medir el tiempo. Sí, en razón del sol, en razón de la luna, son los astros que van pues midiendo la vida de las personas, ¿no? Que si un calendario solar o un calendario lunar, bueno, todo esto va dejando una huella en las personas, porque finalmente estos elementos de la naturaleza van siguiendo su curso y bueno, la persona que está en esa línea del tiempo, pues va experimentando, aunque nosotros, por ejemplo, no nos movemos, sí, o no percibimos el movimiento, pues ya sabemos que la rotación y todo lo que hemos aprendido. Bien, todo esto es parte de la naturaleza y nosotros en algún momento de la historia, Dios en su infinita bondad y providencia hizo que nosotros naciéramos y a partir del momento, el primer instante de la concepción de un ser humano, allí ya nos metieron en la ruleta del tiempo. Y allí empieza, no sé si ustedes tienen conocimiento, especialmente las personas mayores, probablemente han visto el movimiento de una noria, que pues es una rueda antigua con la que solían sacar el agua de un arroyo, de un río y ponerla en los campos de cultivo o en un canal. Bueno, pues no había máquinas y bueno, el ruido de esa noria, donde había o en los pueblos donde había, pues era algo muy importante, o la gente estaba acostumbrada a ese sonido. Bien, pues allí estamos, envueltos en esa rueda, y nosotros no tenemos ninguna capacidad, no podemos agregarle un minuto al reloj. A lo mejor nos podemos engañar y las personas que suelen ser impuntuales, pues le agregan, ponen su reloj como 20 minutos antes para que nada más lleguen media hora tarde. Las personas, pues ahí jugamos con el tiempo, pero realmente eso es algo ficticio para nosotros, ¿no? No podemos agregarle a esa máquina ni una hora, ni un día, ni un mes, ni un año, ni siquiera, ni un lustro. Siempre es lo mismo. Es el tiempo. Y una vez que el ser humano se separa de la vida, que deja de seguir el ritmo del tiempo, pasa a otra dimensión. Desde esta perspectiva nosotros podemos pensar la vida, ¿no? Nadie de nosotros puede adelantar o retrasar la manecilla del reloj. Pero hoy, cuando nos damos cuenta, nuestra cultura, la gente hace más en menos tiempo. ¿Sí? Y ese es como el reto.
lo que antes hacía una persona en toda su vida, pues hoy alguien lo puede hacer con un clic, ¿no? Si a lo mejor antes decían, yo quiero recorrer el continente, bueno, pues imagínense el tiempo que la persona podría invertir. Hoy realmente se ha optimizado el ser humano dentro de su avance, pues va conectándose con el tiempo y ampliando las posibilidades de acción. El interés de la persona genera esperanza, es decir, ya estamos metidos en esto para conseguir aquello, la persona se interesa y por eso empeña su tiempo. Hoy una persona se emplea y sabe que va a dedicar aproximadamente 30, 35 años de su vida a trabajar pensando que va a tener algún beneficio posterior. Las personas hoy se jubilan pues muy pronto porque empezaron, los que ahora se están jubilando empezaron muy temprano a trabajar en su vida, a los 16, 20 años, y ahorita a los 30 ya no saben ni qué hacer, a los 50 ya no saben qué hacer en su casa o ya no saben qué hacer con ellos por tanto tiempo y que solamente están acostumbrados a determinada actividad, pero hay otras cosas que tenemos que reinventarnos o rehacernos. Al hablar de estos movimientos debe haber puntos muy definidos, dónde empieza y a dónde me quiero poner. El punto de partida y el punto de llegada. A dónde como ser humano yo quiero llegar. Podemos tener mucha planeación y que el FODAS y tenemos muchos recursos donde la persona se hace planteamientos. A ver, yo a mis 30 años quiero tener esto o quiero haber hecho aquello. Yo espero que a mis 65 años ya pueda tener tal o cual cosa o haber formado una familia. Entonces la persona se van haciendo ciertos planes. Claro que no todos se pueden conseguir en la vida. Hay algunos que rebasan nuestras posibilidades. Es decir, nosotros, como decía hace un momento, no somos dueños del tiempo. Me llama la atención y por eso he tomado este pasaje del Evangelio, estos dos discípulos que ellos corren a la tumba, corren para ir a donde se supone que estaba el cuerpo de Jesús. Las mujeres ya le dieron la vuelta porque ellas ya fueron y vinieron. Tienen un andamiaje diferente porque ahora su carrera es de regreso, su carrera las pone en otra dimensión de la vida, ¿no? Ellas van a donde están las personas vivas, van con los apóstoles. Cuando se dice que los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, se agachó, miró, etcétera, pero no entró, dice el evangelista San Juan. ¿Cuál es el significado de este pasaje? Correr juntos, pero luego anotan que uno era más joven y el otro era mayor. ¿Qué significa? Cuando uno escucha este pasaje del Evangelio, ¿qué significa? Primero, pues debemos decir que la persona más joven pues corre más rápido, tiene mayor energía, pero es una persona que interactúa con el otro, va corriendo, pero su ángulo de visión es más de 180 grados, es decir, él no va hacia allá como si llevase unas orejeras que no le permitan ver. No, la persona ve hacia atrás, ve hacia los lados y eso es sumamente muy importante. Y por eso apenas llega, se asoma, pero no entra. Fíjense qué detalle tan importante del evangelista. ¿Por qué no entra si
es decir, pues además yo soy el más cercano al corazón de Jesús, pues yo tengo ciertos privilegios. No solamente es el corazón, no solo es eso lo que determina. Se asomó y esperó a que llegara Pedro y él entrara. ¿Por qué? Por respeto. Los adultos merecen un respeto de nuestra parte. En este camino de la vida, en esta carrera, en este trajín, o como queramos llamarle, en este recorrido, hay que ver a los lados. Cuando un ser humano pierde esa dimensión de la vida, no saben cuánto pierde porque llega a ensimismarse y solamente su eje es el egoísmo. Hay que ver a los lados, hay que ver a los demás. Lo hace por respeto a la autoridad, a la investidura de Pedro, a aquel que le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjense qué hermoso detalle en este evangelio y todo lo que nos permite ver a través de solo ese gesto. La actitud de Juan, de detenerse en la tumba o en la puerta y no ingresar a esa cavidad, es por reverencia a los mayores. Hay alguien que tiene precedencia sobre él y por eso le permite que sea Pedro. Aunque él fue más aprisa y llegó y a lo mejor se sentó y dijo: aquí te espero. Bueno, todavía no había relojes ni estuvo viendo ahí, ay, ¿por qué llegas tan tarde? Ahí está la reverencia, el respeto a los mayores. El discípulo amado tiene más fuerza, el amor a la persona le da mayor energía. Y por lo tanto, una persona que verdaderamente tiene esa fuerza interior, lo debe hacer más humilde. Si la persona es más soberbia, habrá que hacerle una prueba de sangre, porque seguramente no es tan auténtico. A lo mejor están alteradas sus hormonas, o a lo mejor se dopó o le metieron otra cosa, pero el auténtico amor hace que la persona sea más humilde. Si no, puede tener otro nombre. Ellos dos, Pedro y Juan, son dos pilares importantes de la iglesia porque ellos marcan el ritmo, la fuerza de la juventud, la experiencia y la madurez. Allí va la iglesia. Muchas veces nos hemos hecho esa pregunta: es que la iglesia llega tarde, es que ¿por qué la iglesia ya no de una vez dice tal cosa? Y hay determinados puntos, sobre todo en el orden moral, donde a veces hay mucha prisa porque ya la iglesia se pronuncie, porque el Papa diga, y que hay determinadas cosas que dicen: ay, pues ya urge ya ven que todo el mundo quiere arreglar la vida de los demás, incluida la vida de los padres. Ya urge que el Papa diga que se casen los padres. Y bueno, ellos quieren arreglar la nuestra o piensan que en esa forma pues pensamos que estamos contribuyendo. Hay diferentes ritmos. La iglesia tiene 2000 años. No hay institución en este mundo, además de la familia, la iglesia, que supere este arco de tiempo. ¿Por qué? Porque combina sus fuerzas. Hay alguien que va frenando o hay alguien que le pone el acelerador. Esta búsqueda de las personas o este movimiento no es una competencia. Es lo mismo. En una misma familia hay una persona que es hiperkinética, hay personas que hay que decirle 20 veces y que ya no me digas, y llega el momento en que toman sus decisiones y cada quien tiene su ritmo. Hoy nos hemos dado cuenta ya por la ciencia, cuando ya empiezan, ya ven que de los 40 para arriba se la pasa uno
para arriba y para abajo con los doctores, bueno, pues ya que su estómago y que es muy lento y que su organismo y bueno, todo lo que escuchamos, bueno, es un ritmo. Hasta el mismo organismo tiene un ritmo, ¿no? Un niño a su edad se come 30 chocolates de un centón y no le pasa nada. Una persona a los 70 se come un chocolate y se pasa una semana como búho con los ojos abiertos porque le quita el sueño el chocolate, porque le quita el sueño el café y que después de las 3 de la tarde ya no se lo toma porque se le va el sueño o porque tiene pesadillas y nuestros ritmos son diferentes. Bendito sea Dios que permite esta pluralidad. Cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, hablaba, pensaba y comía como niño, pero ahorita a lo mejor vuelve uno a ser como niño, pero va experimentando ciertos cambios, ¿no? La prisa de los apóstoles que van al sepulcro desarrolla en ellos ciertas capacidades y eso es también muy importante, porque cuando una persona corre, vamos a imaginar, en la Ciudad de México, las personas corren porque todo el mundo anda prisa, porque ya ven que trabajan unas horas y más se tardan en el desplazamiento de un lado a otro porque le tienen que invertir 3 horas en la mañana, 3 en la tarde y 2 en el café, pues bueno, les quedan 40 minutos. Entonces la persona realiza menos actividades. En una ciudad la vida es muy rápida. Los de la ciudad se quejan porque dicen, ay, Cuernavaca es un pueblo, aquí no hay nada que hacer, ya me aburrí, y ya me lavé los dientes después de desayunar y ya me desocupé, ya no tengo nada que hacer. Son otros ritmos, es otra forma de vivir. El correr, cuando alguien ve una persona que corre, pues sí tiene un interés, eso tenemos que decirlo, ¿no? Cuando anunciaron que venían estos días de cierto resguardo, bueno, las personas, se acabó el papel del baño en el súper, se acabó, porque la gente tiene pues mucho interés y a veces es un interés muy egoísta, ¿no? Los seres humanos estamos como en esa posición, como cuando en una carrera las personas, la de los 100 metros, nomás están esperando a que suene el pistola para que salgamos rápido. La carrera comienza. Y por eso, ahora, tratando de llevar a otro nivel o a otro momento, considerado principalmente este tema bíblico, ahora quiero hacer algunas resonancias o algunos ecos más de nuestro tiempo. Algunas veces he escuchado expresiones que a lo mejor son de broma, ¿no? A lo mejor dicen, ay, es que mi abuelito está robando oxígeno, ¿no? Se me hace que es bastante ofensiva, ¿no? Porque a lo mejor si fuera por tiempo, él llegó primero y quien se lo llegó a quitar fuimos nosotros, ¿no? O es que ya está en tiempo extra, como si alguien dijera, bueno, aquí se trata de este periodo de vida y ya cuando una persona cumple tantos años, pues ya empieza a empieza a caducar y ya que ni lo volteen a ver. Fíjense que cuando hablamos de la tercera edad, por decir así, ¿a qué nos referimos? Estas cosas o estas formas de hablar que luego ya socialmente se admiten como válidas, pues primero toman en cuenta o toman como parámetro que 100 años sería como pues el tiempo de vida de una persona. Y pues en ese sentido, la división, 33 años y 4 meses es la primera edad, la segunda
desde ahí hasta los 66 con 8 meses, y de los 66 y 9 meses en adelante sería la tercera edad, ¿no? En sentido estricto, a eso nos estaríamos, o a eso se refiere cuando dicen la tercera edad. Y a la primera y a la segunda como que nadie hace comentarios sobre esas etapas de la vida, y entonces se focaliza mucho en este tramo que llamaríamos o que se consideraría el último arranque en la vida, ¿no? Actualmente, en este último rango de edad hay 8 millones de personas, y digo 8 millones porque dijo el presidente de México que a 8 millones de personas les iba a dar que les dio la ayuda o da esta ayuda de parte del gobierno. Entonces, 8 millones de personas. Somos 120 y tantos en México. De todo este grupo, casi 2 millones de personas tienen casi 2 millones de personas que tienen más de 60 años viven solas, fíjense, viven solas. Algunos otros tantos tienen alguna discapacidad o empiezan a tener algunas disminuciones o alguna disminución en sus capacidades. De todo ese grupo, solamente hacen cierto ejercicio físico, el 20%, es decir, algunos que a lo mejor no hacen ejercicio, pero como tienen que ir a recibir esa ayuda del gobierno, pues tienen que ir físicamente, no hay otra forma. Entonces, hay muy poco movimiento. Hay en todo esto, los seres humanos tenemos ciertos choques generacionales, ¿no? Como que en la vida hay esa constante de que no, tú ya estás para el arrastre, tú ya eres una persona mayor, aquí siéntate. Siempre hay choques generacionales. Hoy debemos dar gracias a Dios porque el promedio de vida se ha incrementado y por supuesto también algunos problemas. Antes se hablaba de un promedio de vida de 70 años, ahora se habla de 76 o 78 las mujeres, 2 menos los hombres, pero junto con esto también vienen otros problemas como la eutanasia, la decisión de responsabilidades también se empieza a posponer, ¿no? Porque dicen, ay, yo no voy a ser como mi abuelito, que me la pasé más casado que soltero. No, pues yo quiero mediar, voy a disfrutar la vida, quiero aprovechar, ¿no? Entonces las personas empiezan a pensar que el matrimonio los detiene de su carrera o de sus logros personales. En nuestra sociedad mexicana predominan los jóvenes. Entre los 20 y los 29 años hay 30 millones de habitantes. Entre ellos está el diácono Ángel. La convivencia, en estos mismos espacios, porque todos estamos en un mismo mundo, entonces esta convivencia genera cierta tensión. Las personas mayores, imaginen o recuerden cuando solicitaron un trabajo, pues les daban un papel, los entrevistaban, etcétera, y todo lo que antes se hacía para ver las aptitudes o las cualidades de una persona, para ver si le podían dar ese trabajo, y qué experiencia tenía. No, hoy no. Hoy se trata de que no tenga experiencia, pero que sepa manejar el paquete de Office y todas esas cosas, ¿no? Que se maneje en la tecnología. No importa que solo conozco una empresa que una de las condiciones es la familia, pero en general ya no. Es más,
o a lo mejor es al revés. Lo importante es que no tengas familia para que te traigamos de aquí para allá sin ningún problema. Un día escuché a un joven decir lo siguiente. Le decía a su papá, y yo era testigo, yo no entiendo por qué, si para obtener una licencia de manejo se necesita una edad mínima, yo no sé por qué tú todavía tienes licencia, si ya tienes más de 70. Deberían, dijo ese joven con un cariño a su padre, deberían retirarte la licencia porque debe haber una edad mínima y una edad máxima. Fíjense, me llamó la atención esa opinión que yo les transmito. Desafortunadamente, le quisiera decir a ese joven que los accidentes automovilísticos, la mayor parte de ellos, según datos del INEGI, están entre los 18 y los 20 años. Y pocos en edad adulta. Eso solamente se lo dejo. Y quisiera que antes de continuar con esto último, vieran esto que está también en internet y que probablemente ustedes lo conocen. Me gustaría que vieran esto que se llama la media cobija. ¿Sí se oye bien? Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado con ahínco para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás, ya que para lograrlo dedicó su vida y su escasa fortuna. A los 80 años, Don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora brillante profesionista, le ofreciera su apoyo y comprensión. Pero veía pasar los días sin que éste apareciera y decidió por primera vez en su vida pedirle un favor. Don Roque tocó la puerta de la casa donde vivía el hijo con su familia. «Hola, papá. ¡Qué milagro que vienes por aquí!» Ya sabes, no me gusta molestarte. Estoy viejo, cansado. Pero me siento solo. Además, estoy cansado y viejo. Pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo. Me siento solo. ¿Me podía quedar a vivir con ustedes? Pero temía ser un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Me siento tan solo. ¿Quedarte a vivir aquí? Sí, claro, pero no sé si estarías cómodo. Tú sabes, la casa es chica, mi esposa es muy especial y luego los niños. Mira, hijo, si te causo molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá la mano. No, padre, no es eso. Solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían. O solo que no te moleste... ¿Qué? ¿Dormir en el patio? Dormir en el patio está bien.
siempre y cuando esté cerca de ti. El hijo de don Roque llamó a su hijo Luis de 12 años. Dime, papá. Mira, hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se tape en la noche. Sí, con gusto. ¿Y dónde va a dormir? En el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa. Luis subió por la cobija. Tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó su padre. ¿Qué haces, Luis? ¿Por qué cortas la cobija de tu abuelo? ¿Sabes, papá? Estaba pensando ¿Pensando en qué? en guardar la mitad de la cobija para cuando tú seas viejo y vayas a vivir a mi casa. Bien, ¿qué les parece? Esto nos hace pensar en estas relaciones generacionales. En nuestro tiempo, la velocidad es un fenómeno muy importante. Los vehículos más rápidos, ustedes ven el tablero, el odómetro, ya tienen hasta 260, 320, aunque la máxima sea de 90 o de 110. Los aviones, el que ya va a más de 1000 kilómetros, el internet mucho más rápido, y junto con esto también tiene sus ecos en la vida. Las relaciones humanas también son rápidas, nacen y mueren rápido. Muchas enfermedades también en base a una vida sedentaria, pues aparecen, ¿no? Muchas enfermedades. Las personas hoy nos desplazamos mucho más, aunque nos movemos menos, ¿no? Quienes tengan ahí para acumular millas, por ejemplo, dice, no, pues es que en este año hizo 100,000 millas o 100,000 kilómetros. Es decir, la gente se mueve muy rápido. En promedio, nada más en un vehículo, de 20 a 30,000 kilómetros al año se le va metiendo a un coche en un año. Es decir, eso nos movemos. Hace tiempo, pero ni soñando. Claro, pero la gente está sentada en un volante, ¿no? Hoy tenemos muchos recursos, el teléfono tiene uno que quitarle la aplicación porque le cuenta los pasos, dio 3 pasos en la noche cuando fue al baño, dio tantos, y le cuenta todo, ¿no? Lo que antes era una ficción, la vuelta al mundo en 80 días, eso para nuestros tiempos solo es historia, porque basta echarnos un clavado en la internet y pasearnos por el mundo. Hoy la gente se mueve con muchísima facilidad. En la vida familiar, que es donde están estos polos de la vida, la persona adulta que tiene a sus hijos y que también tiene a sus respectivos padres y hace que convivan los hijos, los nietos con los abuelos, etcétera. Hoy, para todos, hoy es el Día del Niño y notamos una creciente cultura de la previsión. Los niños ahorran, a veces ya tienen su cuenta y le van echando un peso. Hoy hay muchas cosas de esa. Ha ido cambiando nuestra percepción del mundo, nuestra percepción de la vida y de Dios. Un joven, es cierto, tiene mucha agilidad mental, muscular, agilidad en sus afectos y por lo tanto tiene mucha capacidad o tiene capacidad para tomar decisiones, ¿no?
En la vida familiar, los anhelos de una persona rápidamente se pueden convertir en recuerdos. Va increciendo, pero de pronto ya tiene que ver la vida por el retrovisor. Los jóvenes planean mucho, se ocupan mucho. La verdad tienen una estructura cultural donde ya tienen programado cuándo hacer una cosa, cuándo hacer otra. Los adultos, las personas mayores, tratamos de vivir. Y la perspectiva de la vida y del mundo es diferente en una persona emergente en la vida y en una persona adulta. Una persona adulta sabe que no debe tomar decisiones tan apresuradas y sabe que más vale gota que dure que chorro que canse. Entonces, y en cambio un joven se quiere acabar el mundo. Ahí está diferentes perspectivas, ¿no? ¿Cuáles serán los signos que una persona debe advertir en el mundo para darse cuenta cuándo tiene que cambiarse de vagón? Cuando la persona dice, pues ya, ahora yo estoy en otra dimensión, ¿no? Porque los jóvenes, a una persona adulta, una persona mayor de edad, cuando ya ve que se pone un pantalón color de rosa o unos zapatos amarillos, pues le dice si es un hombre, por supuesto, si es una mujer, tienen más libertades en ese terreno, pero le ofrecen ciertos calificativos que no hay de los adultos hacia los jóvenes, ¿no? No hay así, porque me imagino que chavorruco debe ser algo que no es tan agradable, tiene un tinte ofensivo, ¿no? Como diciendo, estás fuera de onda, ¿no? En la vida familiar siempre hay ciertas competencias, ¿no? Tu hermano, y a veces sin querer se van poniendo estos escenarios, ¿no? Es que tu hermano es más cariñoso, es que tu hermano, y bueno, como que vamos aprendiendo que la vida es una carrera y hay que ver en qué momento la persona saca las uñas, ¿no? Porque es muy triste darnos cuenta que a veces en escenarios de la vida donde uno esperaría, o las familias esperarían mayor cariño, mayor acogimiento, esperarían una palmada, parece que hay un golpe, ¿eh? Porque los ritmos de las personas hacen que prevalezcan determinados intereses. En la Biblia, quiero citar, antes de concluir, algunos pasajes. Por ejemplo, San Pablo a Timoteo le dice, allí tienen la cita, que no te desprecien por ser joven. Son palabras muy importantes porque el joven en la sociedad parecía que ni contaba. Y siendo muy pequeño ni siquiera era sujeto de herencia. Bueno, entonces que no te desprecien, tú eres joven, pero pronto vas adquiriendo pues un lugar en medio de la familia. Pronto tu voz se va a sentir, ¿no? Sobre todo si tú vas teniendo con qué hacerle frente o con qué respaldar tu opinión o tu vida. En el Antiguo Testamento, en el libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículos 3 al 6, dice, así que la verdad me llama mucho la atención este pasaje, quien honra a su padre expía sus pecados. O sea, el amor a los padres es una forma también de purificar nuestra vida. Quien honra a su padre recibirá alegría de sus hijos. Como ven, el caso de Don Roque que acabamos de ver, nos hace pensar, ¿no? Quien honra a su padre tendrá larga vida. Y también el versículo 12 del mismo texto. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y durante su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, o como dicen otras traducciones, aunque chochee, sé indulgente con él. No lo desprecies, tú que estás en la plenitud de tus fuerzas. El joven
se impacienta o suele tener cierta impaciencia por el ritmo lento de los adultos, porque ya los pies, las rodillas, se necesita un bastón. La persona como que lleva prisa y le cuesta trabajo que su padre o su madre, su abuelo le dé la mano porque siente como que lo detiene, ¿no? Ellos necesitan esa ayuda y además no solamente da la seguridad física, le da la confianza y le da la seguridad en la vida de saber, aquí está mi hijote, aquí está mi nieto. Pero eso a lo mejor no se entiende del otro lado, ¿no? Porque el muchacho lleva en su mano el teléfono, está muy ocupado y por eso no puede atender. Hay un tiempo para cada cosa, ¿no? Hay un tiempo para ser niño, ¿no? Físicamente, ¿no? Aunque pues ya ven hoy tantos mensajes y que siempre hay que tener un buen corazón o el corazón de niño, etcétera. ¿Qué quiero sugerirles? Un buen amigo que Dios ya llamó y probablemente muchos conocieron, el señor Enrique Pontones, decía que su único problema es que le había llegado el mal del calendario, refiriéndose a que pues, tenía 90 años. La interacción entre las personas, como a modo de sugerencia. Yo ni la iglesia ni nadie, no pretendo decirles cómo deban ser las personas. Uno mismo va aprendiendo y el deseo solamente abreviarles o ahorrarles que tengan procesos escalofriantes o algún descalabro en la vida. Este es un buen momento. La interacción, como sugerencia, la convivencia respetuosa entre las familias, los padres y los hijos, caer en la cuenta de que tenemos un ritmo y así como vemos a una persona, ojalá llegáramos a tener su edad y tener esa lucidez, ¿no? Y es muy importante que los niños convivan con las personas adultas, convivan con los abuelos, eso es muy importante, porque eso los va humanizando, eso los va colocando en un lugar, en un lugar adecuado, ¿no? Cada persona, todos los seres humanos tenemos un rol en la familia, en nuestros espacios, áreas de convivencia y de verdad, yo estoy absolutamente convencido de que de quien menos nos imaginamos, un día en la vida o un día la vida nos va a colocar en relación y vamos a necesitar de quien ni nos imaginamos. De verdad, yo eso lo tengo probadísimo de que de donde menos imagina uno, allí lo va a necesitar. Un favor, una ayuda, o allí va a estar, simplemente allí va a estar. Por lo tanto, no hay que despreciar a nadie. Una familia, una sociedad sin interconexión está destinada al fracaso. Yo solito, yo puedo, yo no necesito, esa soberbia no ayuda, ¿no? La prisa, y con esto quiero concluir, la prisa debe tener una brújula, hay que saber a dónde vamos. Estos dos apóstoles iban a un punto determinado. No sé si les ha sucedido que a veces llevamos prisa, pero no sabemos ni por qué, simplemente por la inercia. En la carretera, una de las tantas veces que me han parado, pues no sabía qué decir, llevaba prisa, oye, iba a una velocidad que no estaba permitida. ¿Y cuál era la...? No, nada. De verdad, muchas veces llevamos prisa, pero no sabemos ni a dónde vamos. Y además ni siquiera nos están esperando. O sea, hay que tomarnos nuestro tiempo y hay que valorar y apreciar el tiempo y la vida de los demás. Hay que aprender a vivir. Y creo que esta experiencia en la que nos encontramos nos va a ayudar. Les deseo, queridos hermanos, que
a quienes nos han acompañado, nos han rescatado de este silencio. Les agradecemos su participación en esta reflexión pascual. Les deseo que tengan una buena vida de familia. Si están sus hijos, a ellos sí los pueden tocar, abrazar entre ustedes. Por supuesto, ustedes están ahí en esa convivencia. No pierdan, no desaprovechen las oportunidades. Nuestros adultos, nuestros mayores, no son nuestros enemigos. A ellos les debemos lo que somos. Dios los bendiga, bendiga a sus familias, bendiga a los niños y bendiga a los adultos. Y gracias por permitirnos ser parte de este mundo interconectado por la fe y por el amor. Y que los proteja Dios con su bendición de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y si nos permiten, nos vemos dentro de 8 días y quienes vayan a participar de los ejercicios ignacianos el próximo lunes. Buenas noches.